Sí. Ahí está, bien. Para que te pongo pausa. Realizamos en conjunto un nuevo estudio financiado por el proyecto DIVICO, que es un proyecto de la Unión Europea sobre biogás, que está culminando ahora a fin de junio, y con la Fundación Torcuato Di Tella, en nombre de Luciano Caratori, que con él venimos trabajando estos temas. El año pasado presentamos un trabajo similar ligado al total de los biocombustibles en Argentina, y este año estamos lanzando este nuevo estudio llamado Potencial Integral Nacional y Provincial de Biogás y su relación con las contribuciones nacionales de Argentina, los compromisos de Argentina, así como los ODS. Bien, sin más, bueno, este es un poco el contenido del trabajo. Esta semana vamos a estar subiendo a ResearchGate el trabajo completo, de manera que ustedes puedan tener acceso. Ahí les estamos mostrando el índice general, en el cual abarcamos fundamentalmente los capítulos versan sobre el cálculo en sí. Hemos incorporado también los residuos cloacales y los RCU de Argentina, y también una proyección de los cultivos de cobertura en el país, y después lo ligamos con los factores de emisión, los compromisos, y también tenemos un capitulito sobre el impacto económico que no es de despreciar, y le vamos a hacer algún comentario al finalizar, cerca de la finalización del evento. Todo esto queríamos recalcarle que lo hacemos en el marco de lo que entendemos un desarrollo sustentable del biogás, lo que se denomina biogás hecho correctamente. Hay varios videos en mi canal de YouTube si quieren profundizar en este concepto. En definitiva, esta diapositiva resume el concepto en sí, ¿no? Estamos buscando una producción de biogás que atienda a la estabilidad económica y a la diversificación de productos generados, tanto por el sector agroindustrial como el sector agropecuario, y también algunos del sector de servicios, buscando estabilidad de flujo de fondos, reducción de volatilidad que presentan los mercados de energía, los mercados de alimentos. Estamos abogando por una cobertura continua del suelo, de manera de mejorar la captura de agua, reducir la erosión, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Apuntamos a un incremento de la materia orgánica en los suelos, de manera de convertirlos como un sumidero de carbono, que nos permita reducir en forma adicional lo que requerimos en cuanto a reducción de emisiones, y también una valorización de los residuos, ¿no? Cómo los residuos pueden convertirse en distintos coproductos, ¿no es cierto?, y atender a distintos mercados. En hiper resumen lo que es el marco bajo el cual desarrollamos este estudio, ¿no? Pensando al biogás como una verdadera biorefinería, una biorefinería que genera diferentes tipos de productos. Ayer estaba leyendo también una nueva tecnología que se está presentando de generación de hidrógeno a partir de biogás, o sea, la diversidad es realmente muy interesante. En cuanto a la sustentabilidad respecto a los fósiles, ahí estamos viendo en la primera columna lo que es una emisión típica de un combustible fósil. En la primera que le sigue a la derecha, lo que sería lo que llamamos una aplicación de biogás en forma convencional, que se difundió muy fuertemente en Alemania, que es a partir de la utilización de silaje de cultivos, como es el maíz. Si bien tiene una importante reducción de emisiones respecto a la emisión de un fósil, llegando al 70-80% de reducción de emisiones, queremos ir por más,
y en el biogás hecho correctamente, utilizando fundamentalmente la generación de residuos y utilizando el suelo como una captura de carbono, podemos convertir a esta tecnología en una tecnología de emisión negativa, o sea, mediante el uso del energético no solo reducimos emisiones respecto a los fósiles, sino somos capaces de capturar más carbono del que emitimos. A nivel mundial estamos ante un fenómeno de explosión y de pisada del acelerador en cuanto a la difusión de esta tecnología. Estamos viendo un poco la curva en teravatios hora hasta el 2020, lo que venía creciendo. Europa se plantea al 2030 una aceleración de toda la difusión de esta tecnología. Ahí estamos viendo el mapa actual de lo que es la utilización de biometano en Europa, y se está apuntando a reducir entre un 20 y un 30% las importaciones de gas de Rusia, aumentando la producción de biometano a través del biogás. Yendo a los ODS, ahí estamos viendo un poco los países líderes en incorporación de diferentes tipos de biocombustibles, ¿no? En donde la Argentina también tiene un rol importante, aunque con una política errónea desde el año pasado de crecer en la contribución de los diferentes biocombustibles, y en el caso de biogás específicamente, abandonar lo que fue una experiencia exitosa como los programas Renovar, que permitieron el desarrollo de cerca de 50 plantas de última tecnología en la Argentina. Hoy prácticamente es muy pequeño el crecimiento que estamos teniendo, y a eso apunta nuestro trabajo. Este es un escenario también para mostrarles qué está pasando en el mundo, ¿no? De la Agencia Internacional de Energía, que le asigna a todos los bio una participación muy importante en el 2020, 2030 y 2050 entre diferentes tipos de biocombustibles. Consideramos al biogás como una de las alternativas que llamaríamos biocombustibles avanzados, ya por lo que antes expresé de su muy baja emisión, inclusive la posibilidad de convertirse en una emisión negativa. Ustedes saben que hemos tenido diferentes reportes del IPCC en los últimos meses, donde nos alertan sobre las mayores implicancias de los aumentos de temperatura y al mismo tiempo las crecientes oportunidades de mitigación, ¿no? Y esta tecnología es claramente una posibilidad cierta de mitigación para evitar el próximo tsunami, ¿no? Que es el tsunami del cambio climático que sucede al COVID y a la recesión que hemos vivido en los últimos tiempos. El por qué hacer énfasis en una alternativa biológica, ¿no? Frente a otras alternativas que se discuten, como las alternativas eléctricas, las alternativas del hidrógeno. Lo que tenemos es una diferencia sustancial en la velocidad con la cual las podemos adquirir. Hoy la humanidad necesita decrecer sus emisiones en forma muy rápida en un muy corto periodo de tiempo, ¿no? Como dice el último informe del IPCC, se nos está agotando el tiempo si queremos llegar a la meta de 1,5 grados de incremento de temperatura. Y eso lo logramos bajando las emisiones muy rápidos en muy corto tiempo, ¿no? Estas son las dos alternativas que tenemos, ¿no? Bajar poco ahora y esperar nuevas tecnologías y incrementar nuestro decrecimiento de las emisiones en el futuro. Ustedes ven que la integral o la superficie que se encuentra debajo de las dos curvas es totalmente diferente, ¿no? Esa superficie en términos concretos es la cantidad de dióxido de carbono que estamos sumándole a la atmósfera. Por lo tanto, tenemos que ir a la curva de la izquierda y no a la curva de la derecha.
Bueno, las noticias se suceden, ¿no? Esta mañana me divertía poniendo las últimas noticias en cuanto a desarrollo de diferentes países en esto, ¿no? La expansión de Brasil. Brasil está haciendo enormes inversiones ya pensando en generar biometano licuado y exportar biometano licuado a Europa y a otras regiones del mundo, ¿no? India con todo su plan de cambio de combustibles en su vasta red e intensiva red de trenes en todo el país, ¿no? Diferentes gobiernos de Europa impulsando el biogás para reducir la dependencia energética, la Comisión Europea también revisando, ¿no? Y lo que les comentaba también de la oportunidad en este congreso de este año que se presenta de la producción de hidrógeno. A nivel de Argentina, las últimas estimaciones de importación de energía ya superan los 11.000 millones de dólares, ¿no? Para este año, ¿no? O sea, en vez de estar alimentando la mesa de los argentinos, estamos alimentando la mesa de los norteamericanos y árabes. Luciano me daba esta mañana que cerca del 90% de la importación de fósiles está viniendo de Estados Unidos y de Qatar y de países árabes, ¿no? Por lo tanto, mover a la reflexión en este sentido. Bueno, Luciano, te paso la posta para empezar a comentar primero las obligaciones que tiene Argentina declaradas a nivel mundial en NDC y ODS. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Yo lo que voy a hacer es un repaso breve por las contribuciones determinadas a nivel nacional por Argentina en el marco del Acuerdo de París. Luego un breve recorrido sobre algunos de los ODS y cómo se vinculan y sus metas y cómo se vinculan con la industria del biogás. Después vamos a hacer una pequeña referencia a la metodología que utilizamos para las estimaciones que vamos a presentar hoy, y finalmente vamos a traducir esas magnitudes posibles de producción potencial en primer lugar, reducciones de emisiones y cómo se contrastan con estas contribuciones, y finalmente con algunos aspectos vinculados con la balanza comercial del país. Las contribuciones determinadas a nivel nacional que han sido presentadas en el marco del Acuerdo de París después del año 2015, es decir, después de la primera, que en el caso de Argentina fue la contribución prevista y determinada a nivel nacional. En el caso de Argentina, y honestamente de muchos países, se fueron sucediendo con cierta consistencia, al menos discursiva, entre ellas. Lo que se ve en este gráfico es en el área azul oscura, que es la que está ahí abajo, la contribución incondicional, es decir, están al revés las etiquetas, luego lo voy a corregir. La contribución incondicional es la que se ve en azul, no puedo tocar el mouse, ¿no? Lo que se ve aquí es el perfil de emisiones, porque con los azules, son todos azules al final. Lo que se ve aquí son diferentes perfiles de emisiones de la República Argentina hacia el año 2030, con datos hasta 2014, ¿sí? Lo que se presentó, no, hasta 2010, que era lo que se había presentado en el marco de la primera contribución determinada a nivel nacional por Argentina. Lo que se ve en el área más clarita, que es la de aquí arriba, si Jorge me puedes acompañar con el mouse, es las emisiones que Argentina, al presentar su primera contribución determinada a nivel nacional, estimaba que se hubieran dado en el año 2030 de seguirse un escenario de seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo hasta entonces, ¿sí? Un escenario que llamamos business as usual. Ese escenario equivalía para el año 2030 a emisiones totales para el país de 592 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, sobre las cuales la primera NDC presentaba una propuesta de reducción relativa de emisiones, es decir, en términos relativos
medida como un porcentaje sobre este escenario BAU, que de alguna forma llegaba a que incondicionalmente Argentina redujera las emisiones de 592 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente a 483. ¿Sí? Es decir, este vector que se ve acá abajo, o esta diferencia que se ve entre el 592 y el 483, era la reducción, o era el equivalente a la reducción que estaba planteando Argentina en esa contribución. A su vez, entre 592 y 433, que es un poquito más clarito, la diferencia esa lo que cuantifica es la contribución incondicional, es decir, lo que Argentina hubiera hecho según su propuesta en dicho año, sin la necesidad de recurrir a fondos externos, a transferencia de tecnología, apoyo internacional y demás. Mientras que los 114 adicionales que se ven aquí a la derecha, que son los que van entre el 483 y el 369 que están ahí, según la contribución determinada a nivel nacional presentada en el año 2016, eran condicionales. ¿Condicionales a qué? Condicionales a transferencia de tecnología, financiamiento, apoyo y otros mecanismos que están descritos en la contribución y que están contemplados en el marco del Acuerdo de París. En el año 2020, Argentina presentó una segunda revisión de su NDC, que se llamó Segunda NDC, y presentaba una reducción absoluta respecto de su línea de base, que en definitiva lo que planteaba era que Argentina no excedería a los 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente hacia el año 2030, que es lo que está señalado aquí con la estrella amarilla. Una curiosidad vinculada con esta contribución es la gran participación que tenía la porción incondicional de esa reducción. Es decir, que una gran parte de ese apoyo internacional que estaba solicitando para cumplir con su contribución según las versiones anteriores, de repente, bueno, parecía que podía o que puede en gran medida realizarlo sin condicionar esa contribución al apoyo externo. El año siguiente, en octubre del año 2021, Argentina presentó un ajuste a su NDC, lo llama nueva meta o algo similar, en lo cual pasa de esos 359 que había propuesto en la segunda NDC de 2020 a 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué es lo que sucede? Adelante, Jorge, por favor. ¿Qué es lo que sucede en estas contribuciones? Que es que por lo general la contribución en sí, el documento de la contribución en sí, no cuantifica de qué sector proviene cada una de estas reducciones de emisiones o de las diferentes medidas que Argentina estaría proponiendo para poder alcanzar esos objetivos, sino que están apoyadas en los denominados planes sectoriales. El último plan sectorial de energía, por ejemplo, y el de agro también, fue actualizado en el año 2019 y actualmente la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible está elaborando el nuevo plan de acción, según tengo entendido. Esto es importante porque luego lo que vamos a hacer al no tener desagregada la contribución por sector es comparar los resultados que obtuvimos en el marco de este proyecto con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático, que bueno, es el último que está publicado y seguramente cuando se publique el próximo tendremos más información como para poder contrastar aquellos valores. Respecto del vínculo entre el biogás y los objetivos de desarrollo sostenible, caben destacar algunas cuestiones que son relevantes. Y Jorge mencionaba hace un rato la cuestión vinculada con el hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno del biogás, o también, no es el caso del biogás, pero sí de los biocombustibles líquidos, otros aspectos de sostenibilidad que van más allá de la reducción de emisiones. ¿Sí? Nosotros
A veces cuando nos enfocamos mucho en un tema solemos ponernos alguna anteojera respecto de qué es lo que hay que evaluar para entender, en nuestro caso, cuán factible es de ser adoptado por terceros una nueva fuente, vector o tecnología energética. Y en este caso, el cumplimiento de algunos criterios de sostenibilidad, entre los cuales se podrían aproximar a metas de los ODS, hacen a la decisión de algunos actores que hoy están tomando decisiones vinculadas con la adquisición de productos y servicios en el sector energético. Lo que se ve aquí es la relación entre, a ver, tengo que correr mi cámara, entre el biogás y algunos de los ODS. Aquí pusimos como ejemplo, hay un mapita de vínculos entre los diferentes ODS, algunos de los ODS que están relacionados con lo que estamos discutiendo hoy. En primer lugar, el acceso a la energía asequible y no contaminante. En segundo lugar, la creación de trabajo decente y la contribución al crecimiento económico, la contribución al desarrollo de la industria, la infraestructura y la innovación, la reducción de desigualdades, la producción y consumo responsables, la acción climática, que bueno, de alguna forma está en gran parte vinculado con lo que estamos presentando hoy, por lo menos desde el lado de la mitigación en términos de la reducción de emisiones, y segundo, los aspectos institucionales que de alguna forma tienen un ida y vuelta y son habilitantes y también se benefician de algunos de estos desarrollos. Argentina, adelante por favor. Argentina... Sí, importante también, aparte de lo enunciado, ¿no? Lo que mostramos acá abajo son metas, ¿no? O sea, a veces solemos ver estos objetivos de desarrollo sustentable como algo declarativo, ¿no es cierto? O aspiracional, y se traduce a nivel de cada país de un determinado compromiso, ¿no? Y con números y metas a seguir. Bien, sí, no, gracias Jorge. No quise detallar las metas en sí porque pueden, me pareció que es más ilustrativo por ahí comparar cómo estamos hoy para entender los puntos de partida, y después te robo un minuto más para volver a las metas y ver cómo estamos respecto de ellas. Cada uno de los ODS tiene, como mencionaba Jorge, metas asociadas. Esas metas asociadas están vinculadas a grandes rasgos con dos o tres cuestiones. La primera está vinculada con el acceso. Acuérdense, como decíamos, ODS 7, acceso a la energía limpia, asequible y no contaminante. Lo que mostramos acá arriba, estos son datos de 2017, ahora los tendríamos que actualizar con el nuevo informe de las agencias custodias que salió después de que preparamos estos gráficos. Lo que se ve es que más allá de la calidad del acceso, en términos del acceso estrictamente dicho, está conectado o no está conectado, Argentina tiene un 99% de su población con acceso a la energía eléctrica, ¿sí? Y mientras que Centroamérica y Sudamérica tienen un 96% de acceso a la energía eléctrica, y el mundo, naturalmente, como se ve en el mapita acá al costado, con un gran peso de África en el déficit, tiene apenas el 87%. ¿Sí? Sin embargo, está creciendo a pasos acelerados. En el caso de Centroamérica y Sudamérica, este déficit, que parece poquito, ¿sí? Este 4%, representa más o menos un cuarto de la Argentina. ¿Sí? Estamos hablando de 10 millones de personas, 10, 11 millones de personas que hoy no están conectadas a la red eléctrica. Respecto del acceso a combustibles limpios para cocinar, combustibles y tecnologías limpias para cocinar, Argentina está en el 98-99% también, bastante por encima del resto de la región, y con un fenómeno muy similar al que mencionábamos antes, pero también con un mayor peso en Asia-Pacífico. Vemos también una gran deuda en el mundo respecto de darle a las personas acceso a combustibles limpios, para cocinar. La siguiente, por favor. Por otro lado, además del acceso, lo que tenemos... gracias. Por otro lado, además del acceso, lo que tenemos es un
una de las dimensiones que adelantó Jorge hoy cuando mostró la cuestión vinculada con la participación de las fuentes renovables sobre el consumo de energía para transporte, es el porcentaje de energía renovable o la participación de las energías renovables en el consumo final de energía. Nótese que acá decimos consumo final de energía. Esto no es generación eléctrica, que por ahí es lo que solemos ver cuando vemos cómo va penetrando las renovables en el parque argentino, sino sobre la totalidad del consumo final. ¿Sí? No lo que entra a un centro de transformación como como si fuera una central eléctrica, sino otro. Lo que se veía en la diapositiva anterior era que Argentina se encuentra bastante por debajo del resto de la región en particular y también del resto del mundo, un poco menos del resto del mundo en términos de la participación de las renovables, y como adelantaba Jorge antes, con el recorte a la participación de los biocombustibles en el transporte, este número va a ser aún menor en la próxima actualización de estas métricas. Por último, en términos de energía consumida por unidad del producto, vemos que Argentina está bastante por debajo del mundo y un poquito por encima de Centroamérica y Sudamérica. Adelante, por favor. La bioenergía, como mencionaba antes, además de estos ODS que destacamos inicialmente, y nuevamente esto lo estamos comentando, pero en el documento nos explayamos bastante, tiene diversas interacciones con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Además de los que mencionábamos antes, principalmente, tiene algunas interacciones con un poquito menos de fuerza que las otras, pero impacta en toda la cadena de valor, no directamente, no estrictamente en el consumo, que es lo que solemos medir, impacta también en cuestiones vinculadas con el desarrollo local, en particular de algunas de las comunidades, y naturalmente también puede tener impactos negativos. Hace poco completamos un trabajo con Jorge también, que entiendo que se va a publicar dentro de poco tiempo, con lo bueno, lo malo y lo feo de estas cuestiones. Adelante, por favor. Esto lo podríamos pasar, pero acá se sintetiza un poco los positivos directos y los negativos. Exacto. O Lo que sea, se ve arriba, sí, adelante. nada más comentar que en una visión sistémica de toda la producción de bio y específicamente la producción de biogás, bioelectricidad y biometano a través de la digestión anaeróbica, hay que ver la multiplicidad de efectos que tiene, y acá lo estamos viendo, esa multiplicidad de efectos ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no? De manera de visibilizar aún más todos esos impactos. Bueno, ahora entramos entonces de lleno a las metodologías empleadas para la estimación de los potenciales de cada uno de los sectores que estudiamos en este estudio, ¿no? En primer lugar, con respecto a todo lo que son residuos agroindustriales, nos valimos del último estudio que tiene Argentina del 2019, que lo realizó el ProBiomasa en conjunto y en convenio con el INTA, de manera de valorar fitlos, lechería, porcinos, vinaza, etc. Esos son valores tal cual los tomamos de ahí. Y ahí vos seguí con la de rellenos sanitarios. Bien, a su vez, algo que no estaba, por lo menos del todo cuantificado, sino que tenía algunas aproximaciones bastante gruesas, y esta sigue siendo una aproximación bastante gruesa para Argentina, es la aproximación al potencial de biogás que tiene el país, además de residuos agroindustriales vinculados con los rellenos sanitarios, es decir, con la posibilidad de recuperar el metano que se produce por la digestión anaeróbica de residuos sólidos urbanos, básicamente, y en segundo lugar, los cloacales y los vinculados con los cultivos de cobertura que va a mencionar Jorge un poquito más adelante. Entonces nosotros lo que hicimos fue, basados en algunos trabajos anteriores, también nuestros y con otras personas,
replicar un modelo que es conocido por las personas que trabajan sobre todo en cuestiones vinculadas con residuos y que está bastante citado en las guías del IPCC, sobre todo, y en otras herramientas metodológicas de la convención, que es el modelo FOD, ¿sí? Es el modelo de degradación de primer orden de los residuos. Lo que hicimos fue elaborar un escenario vinculado primero con la generación de los residuos, es decir, tomar sobre la base, bueno, lamentablemente el último censo disponible es el del año 2010, perdón, pero con proyecciones del INDEC hasta dentro de unos años, de hecho, y algunas estadísticas vinculadas con la generación de residuos, tanto en términos de cantidades como en la composición de esos residuos. A su vez, teniendo en cuenta que este modelo, no solo este modelo y el fenómeno subyacente que trata de simular también, ¿no? No solo está vinculado con la cantidad y el tipo de residuos, sino también con algunos parámetros vinculados con el clima, por ejemplo, de cada una de las regiones en las que se generan. Regionalizamos esta generación de residuos, teniendo en cuenta también la heterogeneidad de sus composiciones. Obtuvimos un flujo de residuos hacia el año 2030, para el cual hicimos un corte aquí en el año 2022. Obtuvimos un valor de emisiones específicas por cada uno de esos conjuntos de residuos generados por municipio. A esas emisiones específicas les aplicamos este modelo y un potencial de captura para cada uno de los rellenos, dependiendo de diferentes aspectos, de los potenciales rellenos, dependiendo de diferentes aspectos como los que describí antes, y finalmente, sobre la base de eso, obtuvimos un potencial de producción de metano por un lado, y por otro lado un potencial de la captura de ese metano que podría eventualmente ponerse en valor, y por eso lo terminamos traduciendo en un potencial de generación que lo estamos presentando provincia por provincia. Siguiente, por favor. Podemos discutir en las preguntas si quieren alguna cuestión vinculada con la metodología, o lo podemos también intercambiar por escrito. Como mencionaba, otra innovación respecto de trabajos anteriores en los que habíamos estado trabajando durante los últimos años, hicimos una primera aproximación a la estimación del potencial de captura de biometano a partir de residuos cloacales, ¿sí? Nos basamos en una metodología del MDL, que es la AMS3H, que en definitiva, de alguna forma, nos brinda información, más allá de que este no sea un proyecto de MDL, sobre cuál es la línea de base de esos proyectos y cuánto sería el metano que podría generarse a partir de esos residuos locales y cuánto de ese metano podría eventualmente capturarse y ponerse en valor. Adelante, por favor. El procedimiento de alguna forma es similar a lo que habíamos mencionado antes. Tomamos una línea de base consistente con los datos vinculados con el censo 2010, que actualizamos en función de las proyecciones del INDEC de población a julio de cada año, y también del acceso a cloacas, que de alguna forma para poder poner en valor los residuos cloacales a la escala de poblaciones residenciales, la infraestructura es clave. Estimamos cuál es la cantidad de usuarios y la cantidad de hogares en primer lugar, y la cantidad de personas que tendrían acceso, y cuánto estarían generando de residuos cloacales por cierto periodo, en este caso por año, y aplicando la metodología que se describe aquí y en el documento, lo que hicimos fue obtener también diferentes escenarios de producción de metano a partir de biogás en primer lugar, y potencialmente de metano a partir del tratamiento de esos residuos generados por las poblaciones, por los municipios que tuvieran acceso a la infraestructura mencionada. Adelante, por favor.
Bien, con respecto a de los cultivos de cobertura, ¿no? Una tecnología que está creciendo en forma interesante a nivel de Argentina y tiene enormes implicancias desde el punto de vista ambiental por reducción de uso de agroquímicos, fundamentalmente por el potencial de incremento de captura de carbono en el suelo. En forma de aproximación nos valimos del monitoreo de RETA que realiza la Bolsa de Cereales de Buenos Aires todos los años, que ha incorporado dentro de los parámetros que se están evaluando el porcentaje y la superficie de cobertura por regiones y campaña, ¿no? Del total sembrado a nivel país, la última estimación lo sitúa en 352.000 hectáreas, ¿no? Como les decía, hay una enorme cantidad de ventajas desde el punto de vista del uso y aprovechamiento de este tipo de coberturas. Estamos ampliando la cantidad de días que estamos haciendo fotosíntesis y por ende generando materia orgánica en los suelos y no lo tenemos que estar pulverizando con agroquímicos para evitar la vida en esos suelos durante relativamente largos periodos del año. Esa fotosíntesis y esa captura se traduce en materia orgánica fundamentalmente aportado por las raíces de estos cultivos, de manera que nos libera gran parte de la biomasa aérea para poderla derivar a aprovechamientos de biogás. Le comento que esto lo venimos realizando hace más de 8 o 10 años en Italia, en un proyecto ligado a lo que es biogás hecho correctamente, y tenemos resultados muy significativos en cuanto a incremento de materia orgánica de los suelos. Ahí estamos viendo el gráfico de evolución del porcentaje de productores que realizó cultivos de cobertura. Perdón, en los últimos, desde el año 2014, la campaña 2014-2015 a la última relevada 2019-2020, ¿no? Realizamos 2 proyecciones de incorporación de cultivos de cobertura. En una muy conservadora tomamos el 30% de la superficie actualmente relevada por el sistema RETA e hicimos la proyección de lo que significaría esto con un dato de rendimiento también muy conservadores de 3.000 kilos de materia seca por hectárea, con un 0,9% de sólidos volátil y un potencial de producción de biogás en metros cúbicos por kilo de sólido volátil de 220. Hicimos una proyección arriesgada en cuanto a extender el porcentaje de superficie con cultivos de cobertura de la zona de mayor desarrollo, como es el del sudoeste de la provincia de Córdoba, lo llevamos a extrapolarlo a toda la superficie de cultivos extensivos de la Argentina, ¿no? Ahí estamos viendo un poco la proyección y los criterios que tomamos y finalmente la cantidad de biogás que nos da generado con cada uno de estos 2 parámetros que les estoy mencionando. Adelante. Bueno, agregando, perdón, se me cerró la cámara. Agregando las fuentes que sintetizamos acá en la mayor parte de los casos provincializándola, es decir, asignándola por provincia, porque tanto la sección 1, que son los residuos agrícolas, como los cloacales y los residuos sólidos urbanos, fueron construidos bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba, desde el municipio hacia provincia y finalmente nación. Obtuvimos un potencial para cada una de la mayoría de las provincias, distribuido, bueno, como se ve aquí, con una porción sustancial en la provincia de Buenos Aires, seguida por la provincia de Córdoba y en tercer lugar por Santa Fe, parece esperable.
Mientras que, como explicaba Jorge recién, debido a la metodología utilizada, en esta instancia no atribuimos, no asignamos todavía el potencial vinculado con la generación de biogás a partir de cultivos de cobertura a las provincias en las cuales estaría vinculado, pero bueno, es una cuenta pendiente y una oportunidad de trabajo futuro. ¿A qué llegamos con esto? Llegamos a entre 478.000 toneladas equivalentes de petróleo por año, hasta 1.400.000 toneladas equivalentes de petróleo por año. Son números que pueden parecer un poco abstractos para los que no están acostumbrados a trabajar con balances, pero para tener una noción de orden, estamos hablando de entre 1,4 millones de metros cúbicos día de gas natural, o mejor dicho, a una cantidad de energía equivalente a 1,4 millones de metros cúbicos día de gas natural, hacia aproximadamente 4,5 millones de metros cúbicos día de gas natural. Como esto tampoco puede, por ahí, y lo vamos a ver un poquito después, como esto tampoco puede decir mucho para algunos de quienes nos acompañan hoy, la importación promedio de Bolivia, de Argentina en verano, ronda los 8 millones de metros cúbicos día, aproximadamente, ¿sí? Y la producción doméstica unos 120, 125 millones de metros cúbicos de gas natural en promedio anual. Bien. Respecto a las metodologías empleadas para el desarrollo de cálculo de emisiones, ¿no? Por un lado vimos al principio de la charla todo lo que es los compromisos y las demandas de reducción, y por otro lado hay que convertir la producción de biogás en realmente en cuánto se reducen esas emisiones, ¿no? Y en eso inciden los factores de emisión que tenemos que involucrar en las tecnologías. Ahí hay un conjunto de elementos que hemos utilizado en nuestro trabajo para evaluar las emisiones por unidad de energía que está generando el biogás, y de ahí comparando con los parientes fósiles, ¿no? Determinar realmente el total de reducción de emisiones que estaríamos teniendo. Ahí estamos viendo la directiva, la Red 2 de la Unión Europea, ¿no es cierto?, las directrices del IPCC, las normas ISO, las guías para el MDL, entre las metodologías que estuvimos utilizando, así como sistemas de certificación de producción. En lo que respecta a la metodología de la directiva de la Unión Europea, y están viendo la fórmula base de cálculo del total de emisiones, ¿no es cierto?, donde está incluido, bueno, la extracción, si hacemos un cultivo, las emisiones de las reservas de carbono, ¿no es cierto?, que ahí podemos tener una importante mejora en el futuro respecto a otras alternativas, ya que tenemos potencialmente la oportunidad de capturar carbono en los suelos. Adelante, Luciano. Bien, entonces, sobre la base de los factores de emisión obtenidos tanto para el biogás como para los combustibles a sustituir, que en este caso son el gas natural y el gas licuado de petróleo, pero que tienen dos factores de emisión diferentes o diferentes factores de emisión según dónde se produzca la combustión del producto. Es decir, no es lo mismo quemar gas en una máquina térmica para generación eléctrica que en consumo final, es decir, tomar gas de red y utilizarlo, o en un vehículo que utiliza GNC. Y por otro lado, contrastamos estos factores de emisión obtenidos por unidad energética, ¿sí? En este caso acá están expresados por gramo de dióxido de carbono, dice CO2, pero es CO2 equivalente ahí por megajoule. Aplicamos los factores de emisión de cada uno de los combustibles y los factores de emisión de cada uno de los usos del biogás, y a la diferencia entre el factor de emisión de los combustibles y el factor de emisión del biogás, que lo que representa es el ahorro de emisiones neto
neto, es decir, de ciclo de vida de ambos, por la sustitución. Lo aplicamos a los dos escenarios que habíamos descrito antes, bajo y alto de potencial de producción. Acá se ve que está entre lo que habíamos mostrado antes en toneladas equivalentes de petróleo, ¿no? De 20.430 terajoules año a 59.000, 60.000 terajoules año. Y lo que se ve aquí es el potencial de sustitución, o mejor dicho, cuál sería el ahorro de emisiones o la reducción neta de emisiones para la sustitución de cada uno de los combustibles que se ven aquí, es decir, gas natural de red, GNC y GLP. El GNC es gas natural también, pero en este caso utilizado vehicular. Eh, Multiplicado por esa cantidad de energía sustituida nos da un potencial de reducción de emisiones, que es lo que se está mostrando en las últimas dos columnas del cuadro de abajo. A su vez existe cierta incertidumbre, adelante por favor. A su vez existe cierta incertidumbre sobre los factores de emisión, debido a que a grandes rasgos el producto no es homogéneo, puede haber alguna diferencia en distintos procesos que naturalmente cuando uno utiliza valores medidos, como en el caso de los biocombustibles, pero heterogéneos, pueden llegar en el largo plazo a evolucionar de maneras diferentes. Entonces lo que hicimos aquí fue un análisis de sensibilidad que de manera simplificada lo que muestra es qué pasaría si el biogás finalmente tiene un factor de emisión 25% menor que el que estuvimos computando para los datos centrales, o 25% mayor. Y en segundo lugar, ¿qué pasaría si durante su ciclo de vida el gas natural tuviera un factor de emisión 25% menor o 25% mayor que los que estuvimos usando como referencia, que son específicos para Argentina? Lo que se ve aquí, en primer lugar, es que naturalmente es bastante más sensible al factor de emisión del gas natural, esta variación. Y en segundo lugar, que comparando todas estas sensibilidades, siempre estamos hablando de entre 500.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente evitadas anualmente, como se ve acá en el caso de consumo final de gas natural de redes, si el factor de emisión fuera 25% menor que el corazón de lo que usamos, hasta 3.600.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente evitadas anualmente por sustitución de GNC, ¿sí? De gas natural en vehículos por biometano en vehículos. Adelante, por Sí, favor. un comentario nada más, Luciano. Es de Sí, esperar a futuro que los factores de emisión del biogás tiendan a la baja, ¿no? Por mejoras tecnológicas, por todo lo que dijimos de incorporación de carbono, etcétera, y es de esperar que los fósiles tiendan a la suba, porque las tecnologías de recuperación secundaria, de shale gas y shale oil, son tecnologías más consumidoras de energía y por lo tanto más emisoras de gases de efecto invernadero que el simple pozo petrolero semisurgente clásico que solíamos mencionar. sí, a su vez, como vos sos chair de la Methane Initiative, ¿verdad? También existen diversas iniciativas en el sector de hidrocarburos para promover la reducción de emisiones y bueno, con diferentes precios de emisiones de metano, ¿verdad? De fugitivas. Con diferentes precios podría haber incentivos a que la industria hidrocarburífera capture un poco más o pierda un poco menos, depende de cómo queramos verlo, pero en esa carrera pareciera que naturalmente la curva de adopción y de aprendizaje del sector de biogás nos va a llevar más para el lado del menos 25 de ahí arriba, ¿verdad? Con lo que estos valores podríamos estar del lado bueno, llamémosle, de esa captura. Bueno, ¿qué significa esto, no? Nosotros lo expresamos en kiloteps y en terajoules, pero para tener un orden de magnitud de cómo se compara con algunos de los números clave para Argentina. Habíamos dicho que
la contribución determinada a nivel nacional por Argentina establecía un techo para el año 2030, es decir, una cantidad máxima de emisiones que Argentina se compromete a no exceder en el año 2030. También habíamos dicho que si bien la contribución determinada a nivel nacional no desglosa en cada uno de los sectores cómo se presenta, cómo se apilan las reducciones de emisiones, sí tenemos el Plan de Acción de Energía y Cambio Climático que presentó Argentina en el año 2019. La presentación del año 2019 establece una reducción total de 109 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente respecto del BAU del sector energético, de los cuales incondicionalmente el plan de acción hablaba de casi 90, 89,8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si estamos entre 0,6 y 3,6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, estamos hablando de aproximadamente el 4%, ¿sí? o quizás un poco más de esa reducción. Ahora, esto excede las emisiones vinculadas con la quema de GLP de hoy, de Argentina. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Adelante, por favor. Por eso, para compararlo, estamos hablando, para sintetizarlo de alguna forma, del 3,5, 4% del plan de acción de energía y cambio climático que presentó Argentina. El último está presentado, vamos a ver ahora con su actualización de cuánto hablamos en términos relativos. Hablamos de una reducción de entre 0,6 y 3,6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y hablamos de una mitigación que es mayor a sustituir la totalidad del GLP por fuentes libres de emisiones. ¿Sí? Es decir, podríamos sustituir la totalidad del GLP que se consume, que además es un bien exportable y en el cual bueno, hay un desfasaje entre los precios que se pagan domésticamente y la paridad de exportación, por lo cual incluso fiscalmente y para las propias compañías del sector de hidrocarburos sería beneficioso, es decir, es un gana, 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 como mencionaba Jorge en un texto hace poco, y a su vez tendría los beneficios que mencionábamos antes y que están un poco más detallados en el documento. Por otra parte, adelante por favor, estamos hablando de una porción no menor del gas natural. Estamos hablando de entre 1,4 millones de metros cúbicos día, como había dicho antes, y 4,2. Puede parecer poquito cuando lo comparamos con los valores de la producción y del consumo doméstico de Argentina, que es un país con una penetración muy alta del gas natural, tanto en su generación eléctrica como en su consumo final, pero a los niveles de precio de largo plazo, es decir, a unos 8 o 9 dólares por millón de BTU, estamos hablando de un ahorro neto de entre 160 y 450 millones de dólares anuales, ¿sí? a estos niveles de sustitución. Y de manera casi anecdótica, pero relevante, porque estamos hablando de un problema que estamos enfrentando hoy en el contexto de precios actuales del gas natural. Ustedes saben que nosotros importamos GNL, gas natural de Bolivia y también combustibles líquidos para generación, a un promedio para 2022 de 25 o 26 dólares por millón de BTU. Estamos hablando de que la equivalencia a lo que se podría desplazar de importaciones está entre 500 y 1.400 millones de dólares anuales. ¿Sí? Es una cantidad Y también, bastante relevante. también, Luciano, poniéndolo en términos de inversión, ¿no es cierto?, para el desarrollo de esta tecnología, y tomando un promedio de 2 millones de dólares por planta, siendo conservador, estamos hablando del equivalente a poder construir y poner en marcha 700 plantas de biogás por año, ¿no? O sea, realmente es un número muy impactante y muy significativo y no menor, ¿no? Es como 4 veces el presupuesto del INTA, por ejemplo, anual. Bien, para terminar, les quería
presentar dos elementos que hemos elaborado en los últimos meses en el proyecto de IBICO, que los invito a utilizar y a emplear. Una es las visitas virtuales, ¿no? Tienen la posibilidad de visitar 5 plantas totalmente diferentes en Argentina, en diferentes provincias. Ahí tienen el nexo y el QR. Después esta presentación va a ser grabada y va a ser subida al canal de YouTube, de manera que en cualquier momento también ustedes la puedan registrar. Así que bueno, es como si uno recorriera al lado del dueño y el encargado técnico de una planta que le va explicando parte por parte cada una de las plantas. Así que los invito a utilizar este elemento. Y también hemos lanzado una plataforma, se llama de emparejamiento en castellano, ¿no es cierto? Es matchmaking tool, ¿no? En inglés. Lo que permite esta plataforma que está lanzada a nivel mundial es que cualquier proveedor de tecnología de biogás, cualquier desarrollador de proyectos de biogás, puede subir su empresa en forma gratuita y ofrecer sus servicios a todo el mundo. Y por el otro lado, cualquier demandante de tecnología ya que tenga ya una planta en marcha y necesite adquirir o encontrar determinada tecnología, puede también subir su requerimiento a esta plataforma electrónica que va a suceder al proyecto. El proyecto termina ahora a fin de junio, pero esta plataforma va a permanecer y va a seguir creciendo en forma sostenida. Creemos que es una herramienta muy útil para acortar los tiempos, ¿no?, de adquisición y de oferta y llegar a un público específico en esta tecnología, así que también los invitamos a utilizarla. Bueno, de nuestra parte, de mi parte de Luciano, agradecido por la convocatoria y por habernos escuchado esta patriada de generar un nuevo estudio en el campo de los biocombustibles en Argentina, apuntando a lo que siempre llamamos un biocombustible que viene más lento que los otros, que tomó un impulso muy importante en la anterior administración de Argentina, que no teníamos absolutamente casi nada en Argentina, y hoy tenemos cerca de 50 plantas operando en forma permanente y entregando energía eléctrica a la red y energía térmica también en algunos casos. Así que, bueno, desde ya ahora estamos abiertos a preguntas. No sé si alguno fue poniendo en el chat alguna pregunta, no estuve viéndolo. Sí, yo te leo una, Jorge. Por ahora Dale. tenemos una sola. Perdón, de Eacuaya, es el nombre de usuario. Dice, una pregunta, ¿en Tucumán y en el resto del NOA tuvieron en cuenta la producción de biogás a partir de residuos de la industria citrícola? En el caso de la agroindustria nos valemos del relevamiento que hizo el Probiomasa junto con algunas unidades del INTA. Somos conscientes que esos relevamientos le falta muchísimo, hay muchísimos residuos todavía sin evaluar. Consideramos que todo este desarrollo es una proyección de mínima, para nada una proyección de máxima entre los que se encuentran el desarrollo que tenemos ya plantas operativas en Tucumán, como es la de Citrusville, ¿no? Con enorme potencial inclusive de crecimiento. Así que desde ya este relevamiento que hizo el Probiomasa fue un relevamiento inicial que requiere también seguir avanzando e invirtiendo para incorporar una mayor cantidad de agroindustrias a esta realidad. Sumo un comentario, Jorge, respecto a este punto. Precisamente esto, de alguna forma, denota, y es descrito en las oportunidades de investigación futura, la necesidad de hacer una especie de drill down, ¿no? Y de poder empezar a hacer relevamientos también por provincia para refinar un poco lo que está
la información que tenemos disponible hoy, incluyendo la asignación del potencial por cultivos de cobertura, ¿no? Así Sí, que en acá instancias lo tengo a futuras. Héctor con la manito levantado. No sé si Héctor querés manifestar tu pregunta oralmente o... La estaba escribiendo, pero lo hago oral. Quería ver alguna referencia más sobre el uso de biogás para la generación de hidrógeno. ¿Cómo son los caminos y qué es lo que dice el estado del arte hoy? Mirá, Sí. es una tecnología que está en pleno desarrollo. Yo la noticia que vi hoy se está presentando en un congreso próximo. Sabés que tenemos dentro del componente de biogás, tenemos una fracción de hidrógeno, pero la idea es atacar la molécula en sí de metano y obtener hidrógeno por otra vía alternativa que no es la vía de la electrólisis, con un impacto ambiental mucho menor. Así que consideramos que va a ser algo a visualizar y a entender. Hoy el gran incentivo pasa por las aplicaciones del biometano, en transporte, que están creciendo sostenidamente en varios países de la Unión Europea. Nosotros el mes que viene vamos con todo un núcleo de desarrolladores y de productores de biogás en Argentina a visitar en el norte de Italia, por el proyecto de Ibicó, ¿no? En el norte de Italia una serie de proveedores de tecnología, y también vamos a la exposición de biogás de Birmingham, que es una de las exposiciones más importantes a nivel mundial en este tema. Así que seguramente, Héctor, te voy a traer más novedades sobre el tema y podremos intercambiar. Jorge, sumo dos comentarios sobre esto a la pregunta de Héctor. Primero, de hecho, y estuve hace 3 semanas allá, en Alemania hay plantas funcionando ya con sinergias entre eólica, biogás y almacenamiento para la producción de hidrógeno. Hay varias vías. Una vía es la del steam reforming del metano, ¿sí? Algo muy similar a la producción del hidrógeno gris, por llamarlo de alguna forma, que se produce hoy a partir del gas natural. ¿Sí? Se toma el biometano del upgrading del biogás, se lo somete a un proceso de steam methane reforming y con eso se obtiene un hidrógeno verde y gris, ¿no? O sea, con un proceso que habitualmente es aplicado al gas natural, se obtiene un hidrógeno que es 100% renovable. En segundo lugar, más allá de la producción en sí del hidrógeno, hay otra potencial sinergia muy importante entre el biogás y otros biocombustibles y el hidrógeno, que es lo que se denomina Power to X. La cooperación alemana está lanzando un proyecto en Argentina precisamente sobre eso, que es la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y de fuentes de carbono de ciclo corto, digámosle, ¿no? O biogénico, ¿sí? Aquella carbono o dióxido de carbono que fue tomado del aire poco tiempo antes, que se procesa junto con hidrógeno para obtener algunos combustibles sintéticos. Entonces, todo lo que salga de la quema del biogás, como es biogénica, como se capturó hace muy poquito, dirían los que trabajan con inventario, termina teniendo un combustible sintético verde. Hay que ver los costos y la razonabilidad contra directamente utilizar biocombustible, ¿verdad? Pero es una de las vías que se están explorando hoy en Alemania, que tiene a escala comercial ya algunas plantas funcionando. Buenísimo. Excelente, Luciano. Te voy a mandar una foto, Héctor, en la planta después. Bueno, fantástico. Más que interesante. No, yo por ahí si me autorizan, quisiera profundizar un poquito, un comentario más, porque yo no estoy pensando en este caso en el hidrógeno verde para transporte, sino como nodo tomar el amoníaco, digamos, y cuando tenemos amoníaco estamos hablando ya de fertilizante, ¿no? Entonces yo creo que si podemos profundizar un poco sobre lo que sería una cadena, un camino del biogás al amoníaco y eventualmente a la urea.
que además está requiriendo el aprovechamiento del CO2 que se genera en la combustión eventualmente del biometano. Y me parece, yo he visto que hay algo de movimiento en torno a esto y me gustaría saber si vale la pena ponerlo en la carpeta, ¿no? Sí, yo creo que tocaste un tema súper sensible para el agro, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que los precios de los granos suben por la escalera y los precios de los fertilizantes suben por el ascensor rápido, ultra rápido, ¿no? O sea, tenemos un gap ahí muy importante y ahí se abre una enorme oportunidad para todas estas tecnologías, porque sí, ya hay tecnologías maduras de fabricación de fertilizantes a partir de digeridos. No estamos hablando de la aplicación de un digerido tal cual sale de un digestor, sino un post-tratamiento y llegar a manejar en forma sitio específica los fertilizantes. Yo lo he visto en varias plantas en Italia ya implementado estos sistemas, así que ahí creemos que es un enorme potencial que complementa el nivel de ingreso de este tipo de plantas, ¿no? Siempre decimos que a nivel energética los especialmente el biometano, tienen las de perder comparada con una alternativa eólica o solar en determinadas regiones, pero sí tiene enormes chances si le agregamos una serie de otros elementos complementarios que no tienen la solar y la eólica, como es todo el componente de reciclado de nutrientes, que creo que, Héctor, a eso vamos, ¿no? O sea, no podemos pensar una agricultura del futuro que siga dependiendo de la importación de nutrientes escasos de otros países, y tenemos que ir a una circularidad de nutrientes en la agricultura del mundo, ¿no? Y bueno, la tecnología del biogás es el anillo al dedo, ¿no? Para cerrar ese ciclo que estamos demandando. Bien. Jorge, Bien. hay más preguntas. No sé si querés tomar alguna más o las contestamos Tomamos por un par escrito. más. Seguimos hasta las 12 y ahí cortamos. Bien. Betsabet Morero pregunta, bueno, primero, muchas gracias, nos dice que es muy, muy interesante el trabajo, y nos pregunta si las emisiones vinculadas con el sector ganadero y en particular de feedlots fueron realizadas siguiendo la metodología del IPCC o si se cuenta con datos específicos para Argentina. Bueno, ahí en realidad lo que se tomaron fueron potenciales de captura y tratamiento de residuos, y no estamos contabilizando emisiones actuales de los sistemas de tratamiento. Ahí también le estamos dando un changüí porque en nuestro cálculo no hicimos una incorporación de lo que estamos dejando de emitir por el actual tratamiento que tienen determinados residuos. Estamos hablando, tanto sea feedlot como cualquier sistema agroindustrial que tenga lagunas anaeróbicas con emisión a la atmósfera sin captura de metano, ¿no? O sea, vuelvo a insistir, el tema que nuestro número es ultra conservador, y es el primer puntapié inicial en esto, y hay muchísimo para construir y avanzar, y agradezco la pregunta. Bien, en el documento, te sumo, Jorge, que en el documento está expresada bastante explícitamente la metodología que se siguió para el análisis de ciclo de vida de las instalaciones y bueno, cómo llega hasta el producto final. Ahí está el detalle de varias. ¿Había otra? Después tenemos una pregunta vinculada sobre la certificación de la asistencia a la exposición. Creo que eso después... Sí, lo podemos instrumentar. Sí. Lo podemos instrumentar. Si se escribieron anteriormente, tenemos los mails y se los podemos llegar a alcanzar. Bien.
Lourdes, si no estás inscripta y te uniste a la conversación por alguna otra vía, si pudieras compartir conmigo o con alguien por acá tu correo electrónico, lo instrumentamos. Bueno, Creo que muy no hay bien. más preguntas. Bueno, desde ya muchísimas gracias nuevamente y la prestigiosa tenerlo a Héctor acá como audiencia, realmente es un honor. Héctor que batalló tanto hace muchísimos años con esto de traer a la Argentina esta tecnología, también cuando era remar en el desierto, ¿no es cierto? Hoy en día por lo menos tenemos la alegría de contar con muchas plantas de última tecnología en la Argentina, plantas integradas que hoy en día empresas argentinas están pensando en exportar esta integración entre las plantas de etanol y las plantas de biogás a Estados Unidos y a otros países. ¿Te acordás, Héctor, cuando lo veíamos allá en algunas plantas y hoy estamos pensando desde Argentina exportar este know-how para afuera, lo cual en lo personal me alegra muchísimo. Así que bueno, gracias nuevamente y después les publicaremos también cuando pongamos el video a disposición. Tenemos 2 preguntas más. ¿Podemos? Dale, dale. Vos dijiste hasta. Acá está con la mano levantada Martín Sanlino y después tenemos una pregunta de Andrea. No me sale entero el apellido, pero Mengoche. Martín, adelante. Si Hola, podés abrir tu ¿cómo micrófono. andan? Sí, ¿ahí se escucha? Bien, gracias. Sí, perfecto. Sí. Bueno. No, me quedó rebotando ahí el tema en el norte de Italia que usan todo lo que es efluente del biodigestor para hacer fertilizante que hasta se puede usar como fertilización sitio específica en agricultura. ¿Qué procesos son esos para convertir ese efluente en fertilizante aplicable de esa forma, digamos? Mirá, hay una variedad de tecnologías disponibles, ¿no? Primero de concentración de efluentes utilizando calor residual de las generadoras de energía. Después hay separación de nutrientes para hacer, por ejemplo, fertilizantes fosforados concentrados, fertilizantes foliares también. Si querés después, bueno, no nos da ahora para explayarnos. Te invito a conocer, a visitar el canal de YouTube que tengo videos específicos sobre ese tema, donde vas a poder ver en la visita de las plantas en Italia de qué estoy hablando. Y lo mismo venimos monitoreando muchos campos y está bien que estamos hablando de una greda europea, ¿no? Comparado con nuestros suelos, tienen porcentajes de materia orgánica muy inferiores, están hechos pelota, hablando mal y pronto los suelos, pero bueno, consiguen una recuperación. Ustedes saben que la incorporación y el aumento de materia orgánica es muy sitio específica, ¿no? De acuerdo al lugar que estemos hablando, la textura, la historia del lote, etcétera, pero bueno, la posibilidad concreta existe y desde el punto de vista de maquinaria también hay máquinas de aplicación sitio específica de efluentes y de digeridos ya disponibles en el mercado. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Voy a visitar el canal. Bien. Andrea pregunta, en la fuente de datos de Buenos Aires, ¿cuáles fueron los años objeto de estudio? Si está contemplada la totalidad de los efluentes de lácteas, purines, feedlot y avícolas. Yo contesto si querés sobre el año. Dale. Porque vos conocés mucho mejor el detalle. Esta publicación es del año 2019. Cuando uno mira, según las fuentes que están explorando por cuenca, es un poquito heterogéneo, ¿sí? Hay algunos datos que el documento original los está tomando desde el año 2015 y hay datos que llegan al año 2017.
Es decir, me atrevería a decir sin tener el documento en la mano que el periodo es 2015-2017 para la mayoría de las fuentes. ¿Sí? Jorge. No, y también decirles que si se meten en la página del ProBiomasa son, son públicos los datos y pueden entrar en también interiorizarse para cada, por eso fue una apuesta a provincializarlo también el estudio, pero bueno, en cada unidad fueron tomando diferentes sectores, hay provincias donde hay sectores importantes que no fueron tenidos en cuenta, bueno, son falencias de este tipo de estudios que como todo en la vida se va mejorando, ¿no? Ahí están poniendo, a vos pusiste, Luciano, el sitio para... Ahí está el link al documento directo. Perfecto, buenísimo. Les pego el otro link, les pego el link también al programa, por si alguien no lo... Yo también ahora les voy a poner en el chat ¿cómo se llama? El del canal de YouTube. Bien, acá... Ahí está. Ahí le puse el canal donde pueden ver todo lo que les decía de desarrollado más extensamente, lo de biogás hecho correctamente, y las diferentes tecnologías, etcétera, ¿no? Y también ahí mismo están puestas las visitas virtuales a las plantas argentinas, donde le pueden pegar una visita tenemos plantas en San Luis, en Córdoba, en Santa Fe, dedicadas a plantas de bioetanol, mini plantas de etanol y feedlot integradas a nivel de campo, como es el caso de Tigombú. Bueno, hay cosas muy interesantes para si les interesa el tema, para verlo realmente en la realidad, como todo esto en la teoría de los números se traduce en cosas concretas en el campo. Andrea, como mencionaba cuando hicimos la pasada rápida por la metodología de RSU y de cloacales, ahí estamos bastante lejos, ¿sí? El año base es el censo 2010 y las proyecciones con las actualizaciones de la CENGO, de las encuestas nacionales de gastos de los hogares y de la CPH, ¿no? Entonces ahí, bueno, vamos a tener más información seguramente cuando se termine de procesar el censo 2022 para poder actualizar esos números. Pero es lo que hay hoy. Como leía un chiste el otro día, ¿no? Cuando me hablaban del 2022, me hablaban de autos voladores, y acá tengo un señor en la puerta preguntándome si tengo inodoro. Exacto. Buenísimo. Bueno, ahora sí, Luciano, damos por terminado el seminario. Los invitamos también a visitar la página del proyecto Divico, que hay un montón de otras herramientas, hay estudios específicos. Este proyecto interviene en varios países del mundo, de África, de Indonesia y de Latinoamérica. Estamos participando desde Argentina, así que le agradecemos también a la Unión Europea todo el apoyo que nos brinda en este tipo de proyectos, nos permite potenciar y realizar una serie importante de estudios. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, Héctor. Suerte. Un placer.